Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén ustedes escuchando esto o viéndolo, que probablemente puedan hacerlo. Bienvenidos a El Inventario, el nombre recién puesto de este podcast, de esta reunión de amigos, como ya hablamos, de esta idea surgida en las bodegas del Aljarafe. Y hoy me acompañan, igual que la primera vez, igual que la próxima, Pablo Vaz, Mael, Ben Pérez, y yo no me acompaño a mí mismo porque sería bastante extraño, pero aquí está presentando José Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En nuestro caso, buenos días. Buenos días. Muy buenas, buenos días. ¿Cómo os has sentado madrugar el domingo para grabar? Indescriptible. Sí, ha sido una sensación poderosa. Sí, y tenerte al lado además un domingo tan temprano es... Pues ya no es En tan fin, temprano, ¿eh? Estamos todos un poco Perjudicados, fuera, sí. Pero bueno. Estáis fuera, perjudicados, o sea, es el mejor ambiente para grabar un programa Perfecto. al que además hay que prestarle muchísima atención porque hoy vamos a hablar de la música. Vamos a hablar del videojuego, por supuesto, porque recordamos que esto es un podcast de videojuegos en su mayoría. Pero además hoy de la influencia de la música, de cómo ha evolucionado, de qué tipos de música hemos visto, de cómo influye en los distintos videojuegos y por qué no vamos a empezar por el principio, cómo se debe hacer. Y vamos a hablar de esos primeros videojuegos que tenían una música, digamos, pues no sé, cómo era el formato. Yo quiero aprovechar que tenemos al diseñador de sonido para que nos explique cómo eran esas primeras músicas. Pues, a ver, el sonido de la música tanto en 8 bit como en 16 bit, las primeras consolas, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista y para la época, era un hito creativo, básicamente. Porque había una gran limitación técnica. Estamos hablando de que las consolas en aquel entonces utilizaban chips dedicados especialmente al sonido. Es decir, todo lo que era música y efectos de sonido eran instrucciones que estaban programadas dentro del cartucho para que un sintetizador en miniatura reproduciese ese sonido, ¿no? Eh, Incluso llegamos a tener los primeros samples ya estaban en esas consolas. Por ejemplo, Mortal Kombat, el famoso Finish Hit, ¿no? de Mortal Kombat. Eso ya existía en los Mortal Kombat de los antiguos, ¿no? De 16 bits. Pero era un sample grabado muy chungo. O sea, se escuchaba muy bien ¿cómo lo describo? La distorsión digital, ¿no? Digamos, de que estaba con una resolución bajísima porque no se podía hacer nada más. Tenías un número limitado de pistas, es decir, cada chip, dependiendo de la consola y del chip que tenía, pues tienes, yo qué sé, 8 pistas, por ejemplo, en las cuales tú tienes que meter la banda sonora entera. Es lo que hay, ¿sabes? Y además cada pista se limita a un tipo de instrumento, o sea, a un tipo de sonido. No tienes más de esto. Entonces, hay una frase que me gusta mucho que es las limitaciones propician la creatividad, y es verdad. O sea, debido a esto se han visto virguerías, auténticas virguerías con lo que se tenía en aquella época. No me quiero meter en específico, ¿no? Digamos, de este chip podía hacer esto, pero básicamente la idea es que antes de que tuviésemos soporte digital, que es algo a lo que vamos a entrar ahora, todo lo que era música, todo lo que era sonido, estaba programado en el cartucho, no era un archivo que leía, era instrucciones MIDI, literalmente, a un chip. El MIDI, para los oyentes que no lo sepan, el MIDI básicamente es un lenguaje con el que se comunican los instrumentos entre sí. Lleva existiendo desde los 80. Siempre que tú tocas un teclado digital, por ejemplo, y estás grabando en el ordenador con un teclado, estás dando instrucciones MIDI al ordenador. Pues esto era lo mismo. Es interesante también, ¿no? Esto de que has dicho de que la limitación origina o propicia o fomenta la creatividad. Porque en el caso de los videojuegos, la música de los videojuegos en la generación de los 8 bits, bueno, de hace ya 30, 35, 40 años, digamos que ha creado tendencia también de alguna manera, ¿no? Asociamos Sí. Hoy en día, si escuchamos una canción de esas, incluso ya no relacionada con un videojuego, la asociamos sí a un videojuego, ¿no? A ese mundo más digital, más... De hecho, las franquicias que siguen presentes a día de hoy de aquella época siguen utilizando siguen utilizando la forma y los leitmotiv, que también traeremos más adelante, de esa época. O sea, ejemplo más claro y archiconocido, Super Mario. No, claro. El tema de Super Mario lleva siendo el mismo o sea, tema original de Super Mario, el que asociamos con el personaje, lleva siendo el mismo desde la NES. No, pero me refería ya no más allá del género retro y demás, que eso siempre se va a llevar. Sí, bueno, claro. Sino a que ha resultado ser un género en sí mismo ya, a nivel musical, esto, ¿no? Sí, es cierto. El chiptune. El chiptune. Hay artistas que no tienen nada que ver con el videojuego, que son músicos simplemente que tiran de nostalgia, ¿no? Tiran de ese tipo de sintetizadores muy parecidos, de sintetizadores muy simples, de senoidales, ondas triangulares, o sea, todo muy crudo, digamos, para hacer música que se asemeja
a la música que había en esas consolas. Carpenter Brut también me puede ir por ahí, no sé si lo conocéis. ¿Qué? ¿Me No. suena algo? ¿Qué? Carpenter Brut. No sé sé de si qué os me suena. habla, caballero. Carpenter como John Carpenter, el Eso es un director champán. de cine. Eso es un champán, ¿no? Carpenter El Brut. El Brut. ¿No es un champán? ¿Me suena? No lo sé, soy más de cerveza, pero... Bueno, hoy de agua. Sí, no, Hoy estamos agüita. Hay una cosa que me resulta curiosa de la música esta primigenia en 8 bits, que es que se ha convertido en un estilo, porque hay juegos ahora que han recuperado esa música porque también han recuperado el estilo ochentero visual de los 8 De bits. los 8 bits, Sí, sí. correcto. Esto tiramos a la nostalgia al final. O sea, al igual que se recupera o sea, el pixel art está súper de moda, o sea, al igual que se tira por ahí, también la música acompaña. De todas maneras, también os digo que la mayoría de lo que he escuchado a día de hoy con los juegos retro, la banda sonora hace un poco de trampa. Porque, o sea, sí tienen ese rollito Ese toque, de ¿no? 8 bits, pero realmente a día de hoy, con todas las opciones que tenemos a la hora de producir música, es solamente. O sea, es lógico que quieras hacer un poquito de trampa. Porque realmente no es algo que sepa el público de forma general y te permite hacer bastante más a la hora de componer la música. Entonces, juegos como, por ejemplo, ¿qué te digo? Dead Cells, que tiene una temática así un poco 16 bits, la banda sonora no es 16 bits. Es una banda sonora bastante más. Sí, pero, o sea, construida. creo que hay una diferencia entre los juegos que están hechos en pixel art y tienen una banda sonora, digamos, construida después, y los juegos que sí que tienen. Es que jugué hace poco, no recuerdo cómo se llamaba el nombre, es un juego me recuerda un poco a Stranger Things, porque es un grupo de niños que cada uno tiene una habilidad y están en un pueblo en el que pasan cosas. ¿Earthbound? Puede ser Earthbound, creo. O sea, de la Super NES, ¿no? No, vale, no es juego Earthbound. actual? No, es un juego actual, un juego que salió juego hace actual, 2 o 3 vale. años, que es pixel art y que los sonidos del juego en sí, incluso el de pasar la pantalla Puede ser, de es texto, sevillano, creo, incluso el juego. Puede ser, puede Puede ser. ser. Ay, ¿cómo se llama ese juego? incluso, digo que los sonidos, incluso el de pasar la pantalla esta del Yo lo he del yo lo he texto, visto jugar, pero es no me un acuerdo el es un sonido nombre. que me evocaba. ¿Uno de los niños tiene el pelo azul? Sí, creo que sí. O sea, Espérate. tampoco, sí. Espérate, Y ojos, creo que tenía ojos. lo voy, lo voy a buscar. Por lo menos uno de ellos los tenía. Vamos No, a ver. pero ¿sabes lo que quiero decir? Que al final Sí, se sí, convierte sí, en un sí. estilo propio, ¿no? Claro, Eso no- eso es. Estamos aquí en el researching. Sí, estoy Hombre, mirando. Porque es Interesante. que cuando no te sale un nombre da muchísimo coraje. Y sobre todo si es de un Y cuando lo juego dices, andaluz. Claro. y cuando lo dices y nadie lo conoce, también te ¿Crossing tiene que Souls? sentar regular, ¿verdad? A Google, imagínate. Crossing Souls. Sí, Pues es posible. sí, sí, sí. sí. Enséñamelo. Eh, Con ver una imagen ya te digo si es o no es. Va a ser ese, vaya. El ritmo de la radio. Sí. Vale. Buena, eso lo voy a tener que quitar. El diseñador de sonido. Pero me estás haciendo una foto, me vas a enseñar el No, juego. te enseño el No, juego. pero de paso ya aprovecha. Correcto, este es. Este es, ¿no? Bien, bien. Este es. Pues este juego es sevillano. Es sevillano, ¿verdad? es Pues, de- pues es lo que digo. Si no recuerdo mal. El sonido del juego me recuerda a esa época. Es una cuestión de ambientación, supongo. Y evidentemente no creo que esté hecho con como estaban hechos los 8 bits. No, pero también sí que creéis mantiene que... una dinámica parecida. También creéis que, hombre, por supuesto que, por ejemplo, los desarrolladores de este videojuego en concreto que estamos hablando, el juego este sevillano, sí que imagino que es un objetivo que tenían y se le ha marcado querer hacer un juego retro a nivel de, vamos, estoy suponiendo, no lo sé si es así, si nos están escuchando en algún momento que si quieren participar Que con nos nosotros en ¿Qué un están programa, diciendo estos locos? Que nos denuncien. que nos denuncien denuncien. y que luego vengan a participar con nosotros aquí en un debate, que sería interesante. Pero creéis que también eso viene propiciado de alguna manera por la limitación económica, ¿no? También quiero decir, sale mucho más barato producir un juego indie con un pixel art quizás que un videojuego de gráficos en 3D, Yo ¿o diría no? que no, porque hoy en día, por ejemplo, A con nivel el de motor tiempo. Unity puedes hacer casi cualquier No, cosa. pero siempre hacer entornos 3D es más laborioso. que A hacer nivel de un- tiempo me refiero también. Sí, Sí, pero un pixel art. El pixel art también, me refiero. el pixel art también es Sí, sí, jodido. sí. Por eso, Nadie por le eso. está quitando, por supuesto. No, pero mérito, no, pero a nivel de, o sea, a nivel de que el conjunto funcione, hacer un entorno 3D siempre es más difícil que hacer un entorno 2D, siempre. Pero al final, o sea, también es una cuestión de nostalgia. No, Que creo que es una, Sí, creo que es sí, una sí, palabra sí. que vamos a repetir mucho y es un Sí. sentimiento que vamos a repetir mucho durante este programa, pero es que la nostalgia también te lleva a querer revivir esos juegos, quizá con mecánicas más actuales, porque evidentemente el movimiento que te permite una palanca a día de hoy no es el que te permitía la cruceta de toda la vida. No, claro. Pero sí es verdad que juegas este tipo de juegos un poco como con la nostalgia de que, oye, qué guay, qué chulo, que bien está hecho el pixel art o lo que sea, o el estilo que usa en este caso. Pero... Yo tengo una pregunta, Dime. desde la total ignorancia y más absoluta para Pablo. Porque te he entendido que estos juegos, esta música en 8 bits, era porque había 8 bits. Bueno, podía haber 8, 9, 10 pistas de audio. ¿No? ¿Cuántas Sí. eran? Es que depende del chip. Depende del chip. Depende de la consola. Vale, y ahora me voy al primer juego de Pokémon que salió.
Primer juego de Pokémon. Pokémon rojo Pokémon o rojo, azul. Cualquiera de los dos me vale. Cada grito de cada Pokémon que es diferente, eso como, o sea, eso ocupa una pista de audio de cada uno distinta. Eso eran samples. Eran samples. Sí, eran samples a una calidad bajísima, pero eran... No hace falta que lo jure. eran samples. O sea, un sintetizador lo que te puede producir es el sonidos, o sea, notas, básicamente, o incluso percusión, ¿no? La típica, creo que si os digo la típica caja, ¿no? De batería, pero Sí, de sí, 8 sí, bits, todos sabemos cómo suena, que es un gato estrellado. Pero lo de los Pokémon sí eran samples. Me puedo estar equivocando, pero lo dudaría muchísimo, porque eran sonidos ya muy complejos, ¿sabes? Entonces, esto entra dentro de lo que digo que es esas primeras grabaciones que se utilizaban dentro de... Limitaciones técnicas, al fin y al cabo. Sí, ¿no? sí, Limitaciones técnicas, por Porque las supuesto. bandas sonoras, al fin y al cabo, no avanzan hasta que no aparecen los formatos ópticos. Hasta con los formatos ópticos, que eso es un tema del que también tenemos que hablar y de hecho Sí, sí, te voy a eso preguntar. O sea, ¿cuándo da el salto la música, esta primigenia, la música de 8 bits, la música simple, cuándo da el salto a bandas sonoras complejas, a composiciones, incluso que tienen orquestas detrás? Porque hemos visto que hay videojuegos, bueno, títulos como Final Fantasy, de hecho, yo diría que la Square Enix ha sido de las que más se ha prodigado, por lo menos en los 90 y en, Sí, las más orquestales. por y lo en menos. los primeros Sí, 10 años del sí. milenio ha sido de las que más se ha prodigado Sí, en eso sí, esto. sí, eso es así. Sentó base, o sea, el videojuego japonés es el que suele tener muchísima orquesta, Sí. de grandes composiciones y en parte por Square Enix. Sí, Bueno, sí. el videojuego japonés que introdujo además en Occidente este concepto del JRPG, que fue una cosa completamente distinta a los RPG clásicos, pero eso, o sea, Hombre, teniendo en cuenta que la mayoría de las consolas que existían en aquella época, cuando apareció el formato óptico, eran todas japonesas casi. Sega, Nintendo, Sony con PlayStation, ¿no? Si no me equivoco. Y Bueno, Nintendo te ha dado la un Neo tiempo. Geo CD también. pero creo que cuando, o estaba sea, por ahí. en los 90 por lo menos, cuando el videojuego empezó a despuntar, discúlpame, Sí, las consolas eran japonesas, pero las empresas que hacían videojuegos, hasta que Nintendo no llegó, la mayoría de las desarrolladoras en Occidente no eran japonesas. De hecho, el videojuego japonés era muy poco conocido en Occidente. Eran americanas más bien las Eran empresas. americanas la mayoría. Las de videojuegos. Por eso digo que con esta expansión de Japón al mercado occidental, que llegó con los JRPG, de hecho, creo recordar que si no el primero de los primeros títulos que llegó fue Dragon Quest. ¿Dragon Sí, Quest? sí, sí, sí. Sí, se decía así. Creo que sí. Creo que fue de los primeros. Dragon Quest, sí. También un poco no introdujo esa corriente de hacer música más orquestal, Yo- más... Yo creo que una de las primeras bandas sonoras más complejas, bueno, complejas, quiero decir, un avance, un paso más allá de estos sonidos 8 bits, de sintetizadores, de samples y demás, está con la aparición del formato óptico, como ya hemos comentado, que creo que el primero fue Mega CD. No estoy completamente seguro, pero creo que fue Mega CD. Es decir, este aparatito que salió con un Mega Drive también, que permitía reproducir formatos ópticos, y que no sé si fue algún Sonic, pero en aquel momento no eran bandas sonoras al uso como podemos comprender hoy, o creer una banda sonora de, no sé, de cualquier película que tú te la buscas en Spotify y tienes tus 18 temas de rigor con su intro, con su tal. Con los videojuegos pasa exactamente lo mismo, sino que allí había compuestos varios temas de 3, 4, 5 minutos y se repetían una y otra vez durante el nivel. Y de hecho lo que ocurría muchas veces es que en una partida de Sonic Adventure, ¿sabes? Tú jugabas y cuando se acaba así el nivel, imagínate que te quedas pausado porque te has ido a la cocina a pillarte una botella de agua, como vamos a hacer en un rato seguramente. La canción se terminaba, es decir, tenía el fade out, iba fundiéndose y volvía a empezar de nuevo. Esto hoy en día está mucho más maquillado, ya creo que no se produce. Pero bandas orquestales, a nivel sinfónico y tal, Square Enix, probablemente, con Final Fantasy y alguna de los juegos que se hicieron de Jurassic Park, del Mundo Perdido, la secuela de Parque Jurásico, para Play 1 por ahí. Creo que son de las primeras ya que empiezan con temas sinfónicos, o sea, con orquestas sinfónicas ya elaboradas. y elaboradas. Sí. Me gustaría hacer un inciso. O sea, solamente remarcar el hecho, porque me parece que lo hemos pasado muy rápido. El hecho de que el cambio, para que nos estés escuchando, el cambio gordo realmente, la revolución fue cuando se introdujo el CD como formato en las consolas. Que lo hemos mencionado, pero por encima. El tema de esto es que todo esto que estamos hablando es porque se pudo utilizar el audio digital por primera vez en las consolas. Antes era información en un Claro. cartucho que iba hacia un chip y que era como generada en el instante, y ahora podíamos utilizar archivos de audio, como un CD de música cualquiera. Eso lo que permitió es que grabaciones ya en un estudio de una banda o de lo que sea
se pudiesen utilizar como música. Entonces, Bueno, eso, pero eso fue la revolución tanto para la música como para los efectos de sonido, diseño de sonido, o sea, todo lo que era el acompañamiento sonoro de un juego, la revolución estaba ahí. Lo hemos mencionado, una vez más lo hemos mencionado, pero por encima, entonces quería recalcar que ese fue el punto de inflexión realmente. Entonces, todo lo que estamos hablando ahora son ya juegos con formato... aunque hubiese compañías como Nintendo que tardasen un tiempo en adaptarse, ¿no? Nintendo 64, recuerdo perfectamente. Sí. Y si había, ¿no? Músicas mucho más complejas en Donkey Kong 64, Perfect Dark Zero y todo esto. Pero no llegaban al mismo nivel del CD. O sea, los cartuchos ya tenían ya estaban más avanzados, pero no seguían todavía sin... O sea, Bueno, en Pokémon creo Stadium... recordar... Buena pregunta. Nintendo En 64... Pokémon Stadium se ocurría ya lo que tú estabas comentando. Los gritos de cada Pokémon sí eran ya sonidos, digamos, no Puede de ser un que Nintendo sample de 64 un sea la sintetizador, excepción, sí. sino eran sonidos ya, creo que grabados. Sí, creo que Nintendo 64 usaba archivos de audio ya, pero no estoy seguro ahora mismo. Eso tendría que mirarlo. Ahora mismo no... estoy muy Yo tengo seguro. una pregunta que me la puede contestar quien quiera. Manuel, tú no, porque llevas mucho tiempo hablando seguido. ¿Vale? Cuando estábamos preparando el programa habéis hablado mucho de música diegética y extradiegética. Y yo no tengo todavía ni puñetera idea de qué estáis hablando. Te lo explico si quieres. Por favor. La música diegética, o un sonido diegético, más bien dicho. Cualquier elemento diegético. Cualquier de hecho. elemento diegético, de hecho. Bueno, deja a Manuel que él se exprese como él quiera. Tiene que ver, la relación es que está ocurriendo dentro del elemento que sea. Por ejemplo, un videojuego. Un ejemplo, tú en el GTA, cuando te montas en el coche y pones una determinada radio, un tema, ese tema está ocurriendo dentro del juego y tú lo estás escuchando, por lo tanto forma parte del juego. Extradiegético es una música que ha sido añadida, pero que no está ocurriendo dentro, sino que está como por encima, a otro nivel. Tu personaje no la está escuchando, pero tú sí, Vale, entonces, como jugador. para que lo entienda alguien que tiene el mismo conocimiento que yo, o sea, bajo, Que una ameba. La diégesis es el mundo Que bajo. creado. digamos, Exactamente. ficticio. Exactamente, ahí quiero llegar. La música extradiegética sería esto que estamos hablando de las bandas sonoras, por ejemplo, y la música diegética, bueno, la música o los sonidos incluso diegéticos sería en GTA, no solo la música que está escuchando, sino el sonido de la puerta. Claro, Sí, claro, todo. Eso que son, al final son cosas. Todo lo que son ocurra sonidos, dentro del exactamente, mundo. son sonidos introducidos artificialmente porque forman parte del juego, que es algo interesante porque creo que también ha cambiado bastante a lo largo de los años. Claro. Y después eso, extradiegética es todo lo que pasa afuera, ¿vale? Yo con esto ya, ahora podéis hablar de música diegética y extradiegética y ya yo no me pierdo, que es lo importante, pero además no se pierde nadie que no sepa de qué estamos hablando. De hecho, el extradiegético ha cogido una dimensión muy importante en los videojuegos, porque el extradiegético siempre ha sido ese elemento de acompañamiento, ¿no? De darle más información al espectador sobre lo que está pasando. En una escena dramática, pues te pones una música triste, pero no lo está escuchando el actor, el personaje, ¿no? Dentro de la película, pero a ti te da más información. En los videojuegos no solo eso, sino que se ha convertido también en elementos de ayuda al jugador sobre lo que está ocurriendo dentro en el sentido de pura información, es decir, sonidos de interfaz. Por ejemplo, a mí me gusta, cuando he hablado de esto, me gusta mucho poner el ejemplo del... cuando le das con un disparo a alguien en el Call of Duty, ese que suena, con la X que te sale en el centro, eso te está dando información de que tú a ese jugador enemigo le estás dando. Y a ti te sirve como jugador para saber que estás disparando en la dirección correcta, es decir, que estás apuntando bien. Eso tu soldado, digamos, no lo escucha. Pero a ti como jugador te ayuda a jugar mejor. O sea, te da esa información necesaria para que tú sigas jugando de ese modo, ¿no? Te está llevando por el sitio correcto. Esto en las películas no ocurre. Las películas tienen un componente narrativo, digamos, más, pero no es información que te das una sugerencia sobre cómo debes seguir jugando. Dado que una película no es interactiva, un videojuego claro, sí. por En el supuesto. momento en que relación entre jugador y videojuego tiene que haber esa... No, pero la banda sonora de las películas también sugestiona de alguna manera. No, yo sé a lo que os estáis refiriendo y os doy, de hecho, la razón, estoy de acuerdo con vosotros, en que la música en el videojuego es diferente en ese sentido porque se tiene que identificar más con el jugador, no tanto con el personaje, que también, por supuesto, después tiene su importancia, pero dentro del cine también hay... O sea, quiero decir, cuando tú estás viendo una escena triste y melancólica, te ponen esa clásica banda sonora con un piano y demás. Eso obviamente está intentando sugestionar, ¿no? Y si esa música, de hecho, la eliminaran y pusieran una música mucho más cómica, de una pianola, por ejemplo, en vez de un piano, una pianola, igual no te resulta el mismo efecto, ¿no? A mí me gustaría hablar, en relación a eso que has comentado tú, Pablo, de cómo la música te chiva cosas. En muchos tiroteos de videojuegos, por ejemplo, recuerdo Bioshock Infinite,
la música te chiva, incluso antes que lo que estás viendo, si un tiroteo ha acabado ya o no. Porque tú matas al último enemigo, está la banda sonora de fondo, tema de acción, y de repente hace ¡prum! Y tú puedes pensar que queda alguien, pero en el momento en el que escuchas eso ya dices, vale, el tiroteo ha acabado, puedo relajarme, puedo lootear y tal. Y es bastante interesante, ¿no? Porque sí que es verdad que en cierto modo te está dando información, te lo está chivando, pero por otra parte, bajo mi punto de vista, le quita encanto porque ya para ti la tensión ha acabado. Quizás no es una cuestión de encanto, sino incluso de dificultad, ¿no? Claro, Que si al final tú no pierdes ese estar atento, te relajas. esa prisa, y es una dificultad menos, una capa de dificultad menos que pierde el juego. Porque ya simplemente ya te está diciendo, oye, ahora ya se acabó, ya no tienes que... Es interesante. Es interesante y también es interesante lo que estaba diciendo, aparte de que me he quedado con una cosa para después, para una pregunta que os haré después. Es interesante también lo que estábamos diciendo del cine y el videojuego, las diferencias, porque en realidad yo no veo tanta diferencia. Quiero decir, disculpadme, yo no veo tanta diferencia entre la música que te acompaña en un videojuego y en el cine, porque al final está para crear una tensión o para crear una situación. Y aunque evidentemente no te dé pistas, la música del videojuego no te da pistas porque tú no estás haciendo nada, o sea, no, perdón, al revés, no estás haciendo nada en la película, en el videojuego tienes que estar tú interactuando con lo que está pasando, sí que te lleva por ciertos caminos. Quiero decir, la escena de Psicosis tan famosa no sería ni mucho menos la misma si no tuviera ese sonido tan Los estridente. violines, sí. Tú ves esa escena en completo silencio y no es la misma. Yo creo que la clave en esto es, volvemos de nuevo al tema de la interactividad y a la adaptabilidad también de esa banda sonora, de ese videojuego, a las acciones del jugador. Cuando tú estás viendo una película, la consumes de principio a fin y no hay relación con la banda sonora, pero no tanto como en un videojuego, porque cuando tú haces una determinada acción, un input, tienes el output, que es esa banda sonora cambiando. Eso es. Entonces, De hecho, hay que diferenciar entre música interactiva y banda sonora, Sí. digamos, del Correcto. videojuego. Correcto. De hecho, voy a aprovechar aquí para meter uno de los ejemplos que estuvimos preparando, que era el Zelda Breath of the Wild. El vídeo que os pasé, que bueno, estuvimos comentándolo y tal. Es algo que, o sea, yo a ese juego le tengo cerca de 50 horas y todavía no me había dado cuenta hasta que vi el vídeo. Cuando golpeas a un enemigo, en la banda sonora de la batalla tiene en el siguiente golpe de compás en el que puede entrar y tiene sentido musicalmente, tiene un golpe de platillo, que además depende depende del golpe que le hayas dado, tiene más o menos intensidad ese golpe de platillo. Entonces, ahí está la música cambiando activamente con lo que está ocurriendo dentro de la batalla. Ejemplos como este hay un montón, quiero decir. La música interactiva en los videojuegos es una de las cosas a las que quería llegar. Ha supuesto un nivel más en la narrativa en la música. Es una música impredecible. Claro, porque está preparada para que se adapte a todo lo que está ocurriendo dentro del juego, que no es un medio lineal. Esto, o sea, es muy importante el lineal versus no lineal. Una película siempre va a ser lineal, es decir, siempre... Bueno, esto es un poco de lógica, pero poniéndolo sobre la mesa, siempre en un punto determinado de esa línea de tiempo tú vas a saber lo que va a ocurrir porque está fijo, es decir, es una línea de eventos fija durante 2 horas. presentación, nudo y desenlace. Exactamente. En un videojuego depende del jugador. La experiencia nunca va a ser la misma para 2 jugadores o incluso para el mismo jugador jugando en 2 ocasiones diferentes. Un Eso- videojuego también tiene presentación, nudo y desenlace, lo que pasa es que luego el jugador, lo típico de la misión principal es salva al mundo, pero Exactamente. mientras voy a quedarme Digamos, aquí a nivel de- recogiendo florecitas. A nivel de cinemáticas y eso sí, quizás tenemos una historia Sí, sí. no con esa estructura Lineal. necesariamente, pero sí, Las ¿no? cinemáticas al final son mini películas dentro de Exactamente, es que dentro eso- del juego. Eso es interesante De hecho, también. cuando me lo llevo a mi terreno, cuando hay que diseñar sonido o tienes que meter la música en una cinemática, básicamente la trabajas como si fuese una película. Eso es. Y eso luego lo metes en el juego. Luego, ¿sabes? luego también es interesante porque sí que es cierto que hay juegos que aprovechan la música, digamos, de la cinemática o de la música más de la propia banda sonora, la que diseña un compositor célebre, llámese cualquiera, Harry Gregson Williams, cualquiera que haya sobre la mesa en este momento. Y se adapta a música interactiva. Quiero decir, es como que van sosteniendo las notas hasta que tú no avanzas. Tiene un desarrollo lineal. Imaginemos que estás peleando contra un jefe final o en una mazmorra o cualquier ejemplo típico en el que estás usando la música que has escuchado igual en la cinemática o que llevas escuchando el leitmotiv de todo el juego y luego eso que se va como adaptando. Imagínate que la canción dura en realidad 4 minutos, pero está diseñada de esa manera, está reconvertida a música interactiva para que se vaya sosteniendo la música de tensión hasta que no
derribes en una parte concreta del enemigo que te va a ayudar al final a derribarlo completamente y matarlo y superarlo. Todo esto tiene que ver también con cómo hacer la música lupeable. Hablabas antes también eso de empezar que antiguamente, cuando teníamos menos medios, la música lupeable era muchas veces era un fade out al final y empezaba la música otra vez. Ahora mismo lo que hay, muchas veces la música se divide en diferentes pistas, es decir, diferentes instrumentos y tal. Y bueno, se compone, también desde el punto de vista musical, tienes que componerla para que sea lupeable, es decir, que tenga sentido que en cierto punto empiece otra vez y no te haga algo raro. Es decir, si tú empiezas una música de una forma muy suave, un crescendo, cuando tú lo lupeas no tiene sentido. Pues lo mismo tienes la música arribísima y cuando lupeas estás aquí otra vez, o sea, estás muy bajo. Entonces eso no tiene mucho sentido cuando le das la vuelta. Pero si consigues hacer que una sección tenga todo el sentido del mundo cuando lo vuelves a empezar desde ahí, Sí, de hecho, a veces se hace tan bien que ni siquiera te das que ni cuenta siquiera te de das que cuenta. está en loop. Pero es que entras ahí porque no es simplemente empezarla otra vez desde ahí, sino que lo divides en diferentes pistas, incluso haces diferentes variaciones de los mismos compases, con notas ligeramente diferentes o con un poco de ritmo cambiado, y lo que hace es que le dices al juego que aleatoriamente te vaya metiendo esas pistas y te cree la canción sobre la marcha. Entonces, una misma canción con, ponte, 3 o 4 variaciones en cada uno de los instrumentos, te hace cada vez que hay un loop una versión diferente de la canción. Entonces, aunque sea un loop, la canción cambie muy poquito, tu cerebro ya no nota tanto ese loop porque no está repitiendo lo mismo una y otra vez. Y ahí es cuando entras ya en ese ciclo de decir, llevo 15 minutos escuchando lo mismo y me acabo de dar cuenta. ¿Sabes? Son esos pequeños cambios son lo que hacen que a nosotros no nos salte la cabeza diciendo, esto ya lo he escuchado. ¿Sabes? Me viene a la memoria de los más recientes que he jugado, el videojuego Gris, por ejemplo. Está muy ligado el progreso que tú vas haciendo a través del escenario con la música. De hecho, el juego en sí es una ascensión y tú notas como la música va acompañándote, ascendiendo a la vez que tú. Y no sé, es increíble, la verdad. Que se haga capaz, ¿no? Eso y que... Eso, bueno, Gris, el diseñador de sonido y no sé si compositor, no sé si Gris era que el se mismo. escribe no como la película, ¿no? Gris, Gris, como el color, como el color en español, sí. Es si no lo De habéis Conrad jugado, Rosset, si no ¿no? lo habéis jugado, sí. Bueno, Conrad Rosset es el director de arte, si no me equivoco. Si no lo habéis jugado, es un juego español, se hizo en Precioso. Barcelona, es muy bonito. Dura 3 horas, o sea, es una experiencia interactiva yo lo definiría más como experiencia interactiva más que como videojuego, Sí, sinceramente. quizá. Eh, Es un tipo Journey. Sí, exactamente. Es de estos juegos no tienen casi diálogos, si tienen alguno, que creo que no. Te lo cuento todo con la música. Te lo cuento todo con la música y con la cinemática. Básicamente es una especie de juego conceptual hecho a partir del estilo de arte de Conrad Rosset. Es acuarela. Es acuarela, es un juego muy, muy, muy bonito. Y el diseñador de sonido, y creo que el compositor, no estoy seguro ahora mismo de si eran la misma persona. También es el diseñador de sonido de Ubisoft Barcelona, o uno de ellos. Estuve bicheándolo, le di un par de vueltas. Y de hecho, vamos, hizo muy buen trabajo. Me parece que ganó premio al sonido, estuvo nominado en el E3. Me puedo estar equivocando, pero algo de. Algún premio gordo de sonido de música estuvo por ahí nominado, lo ganó, o sea, tuvo buen reconocimiento porque sí que es verdad que yo lo jugué. Y lo que era la experiencia desde el punto de vista de atmósfera sonora y de música era espectacular. A mí me gustaría plantear una cuestión, un tema, ya que estamos hablando de narrativa, de acompañamiento y tal. ¿Dónde estableceríamos los límites, no? Porque están un poco difusos cuando una banda sonora es narrativa, cuando una banda sonora es simplemente acompañamiento y es totalmente sustituible por otra y el jugador quizás ni se enteraría. Eso es interesante porque os he traído un ejemplo, quiero que juguemos a un pequeño juego. Adiós. Os voy a poner una canción Sí. y a ver si sois capaces de acercaros al menos a la época, tipo de juego, y así lo Tal y adivináis. como vamos. estoy yo este domingo, no sé. No es complicado, lo aviso. Quiero decir, es un juego que en cuanto os diga el nombre vais a saber cuál es seguro. Venga, vamos. Pues si quieres empezamos con eso. Venga, ponnos cosas. Vamos a dejarlo por aquí.
diga cortamos. Cuando quieras, cuando quieras. Bienvenidos a Radio 3. Os ha dado tiempo a rezar, de hecho, ¿no? Me imagino. Yo Sí, sí. de primeras digo que a mí me suena, me voy a aventurar. A mí me Tírate, suena tírate a la piscina. a principios de los 2000-2005. Vale, no vas mal aventurado. De hecho, casi bastante preciso. Casi bastante preciso. Pues- ¿Cómo se es? pues Casi mira. bastante preciso. Pues se puede ser preciso. Me voy a ir yendo, ¿no? Se puede ser bastante preciso y se puede ser casi bastante preciso. Pero entonces eso no es tan preciso. Porque no quería darle la razón a Pablo. O sea que ha acertado, básicamente. Yo iba a decir creo 2006. Que, no me lo sé con exactitud, pero creo que sí. Entre 2000 Creo y que, 2005. creo que salió por esa fecha. Creo que sí. Entre 2000 y Yo 2005. no tengo ni Te puñetera Por el lo, estilo idea. lo voy a corroborar. Por el pero estilo creo de que sí. música, el estilo de composición y tal, No tengo es ni algo, puñetera que idea. yo asociaría a esa época. Yo digo 2006. Te lo voy a decir. Pero ¿y el juego? ¿Qué juego es? Yo ¿A qué qué sé. os ha sonado? No tengo. Ah, mira, Publicado en 2005. Ah. En España salió en 2006. ¿Ha A mí, dicho? a mí es que me ha sonado a Final Fantasy o una cosa así. A juego, por lo menos a juego a RPG, a una cosa que... Sí. A mí a juego narrativo, sí. Por intentar no pillarme mucho los dedos, A ver, ¿os parece A un juego juego, narrativo. ¿os Sí, parece un sí, juego a- europeo o os parece un a juego una aventura de un jugador. japonés? Me parece más bien japonés. Sí, a mí por también. la- Bien. Podría serlo. Bien. Sí, sí, sí. Básicamente, lo he mencionado antes, los juegos japoneses tienen muchísima instrumentación de este tipo. O sea, ¿Ves? el rollo orquestal así. Habéis visto ya simplemente con una canción hemos adivinado más o menos la fecha. Y Sí, pero eso porque él tiene estudios. O sea, que... no, pero Yo no tengo... No, pero, o sea, pero no te lo sé poner en pie desde el punto de vista teórico, en plan, entonces decir, el compositor ha hecho esto y estaba de moda. No, simplemente es que tengo identificado más o menos Entonces, el podríamos decir que tiene bastante de estudio. conocimiento aproximado de muchas cosas. ¿Y de qué creéis que va el juego? A mí me suena a una aventura. Aventura de un Una cosa, jugador, RPG, sí, sí, sí. Bien. aventura de un jugador. ¿Aventura? Bien. ¿Puede ser Dragon Quest? No, Uy. no es Dragon Quest Y no es un Final Fantasy tampoco. y no es un Final Y Fantasy. de 2005. Tampoco es un RPG. ¿eh? No es una No RPG. se considera un RPG. Ujú. ¿Es japonés? ¿No es un RPG de 2005? Bueno, suéltalo, tío. que No, estamos pero es aquí. curioso, ¿no? Ya simplemente con haber escuchado una canción de un momento concreto del juego, habéis adivinado no solamente la época y el país de origen, que bueno, eso siempre tienes un background y un bagaje detrás para llegar hasta ahí, pero sí el género, por ejemplo, aventura, acción. Es decir, podría ser un juego de acción de shooter y no lo habéis dicho. ¿Puede ser Porque un Metal Gear shooter- Solid? Hombre, no me No es pega Metal Gear este tema en Solid. un Call of Duty. Claro, en un juego no. Es un juego del Team Ico. Ah, Shadow of the Colossus, ¿no? Es Shadow of the Colossus. Shadow of the amigo. Colossus. Es un juego que precisamente estabais hablando antes de Gris, donde decís que no hay apenas diálogo, ¿no? Habéis comentado que no había No hay apenas diálogo, No hay diálogo, sí. no hay diálogo. No hay diálogo directamente. En Shadow of the Colossus hay algún diálogo, pero prácticamente no hay diálogo. Mm. Es decir, y bueno, también es un juego atípico, no sé si lo habéis jugado en algún Sí. momento. No lo he de jugado, vuestra pero lo vida. conozco. Lo he visto jugar y. Es atípico porque Sí, sí. prácticamente Yo sí no lo tienes personajes con los que interactuar, salvo los propios colosos, que hay 13 o 14 o 12, no recuerdo exactamente. Y eres tú, en tu caballo, montado, y vagando por un mundo donde no puedes interactuar con casi nada. Sin ningún indicativo, prácticamente tienes que aprender acerca de cada cosa. Apocalíptico casi, ¿no? Sí, un poco apocalíptico. Apocalíptico dentro de un mundo ficticio porque está claro que, bueno, ahí sí que se nota que es un juego japo con su, Sí, sí, sí. con su, Con su lore. Con su lore. Deep lore. Exactamente. Pero al final, a mí me pasa con Shadow of the Colossus que es que no tienes nada con lo que interactuar porque tienes una misión muy concreta. Pero, Que es mata eso. pero Acaba con ese bicho. me parece curioso a nivel musical este juego porque no hay banda sonora durante el juego, quiero decir. Hay banda sonora en las cinemáticas y cuando interactúas con los colosos. En ese momento hay banda sonora. Pero no cuando estás con tu caballo y tal. Ahí solamente se escucha el sonido de la armadura. Ahí quería del yo tal. hablar quizás la importancia del silencio también, ¿no? Como componente narrativo. Hombre. Porque quizás una banda sonora, cuando quizás el director de ese videojuego lo que quiere transmitirte es soledad. Exactamente. De hecho, un juego con... Quizás arrepentimiento, tristeza. Lo que menos pega ahí es una Y canción. por de ejemplo, fondo, si ¿no? erais capaces de decirme qué tipo de plano o escena estaríamos viendo cuando se escucha esta música. Esto me suena a mí, o al principio del juego, o incluso. o Al in- principio del juego, de al hecho. principio del juego. La Cuando te canción- introducen la narrativa, Eso quizás. es el prólogo Es del que juego. parece una apertura totalmente. Claro. Es el prólogo del juego cuando el personaje entra en el escenario, un escenario vastísimo, y se ve un plano donde es una minucia, una pequeña hormiga, frente al mundo completo por descubrir que... Me recuerda un poco lo que me has contado a cómo funciona la música en Dark Souls. O sea, yo no lo he jugado, pero sí he visto un Sí, par eso de... lo hemos hablado antes, un poco Sí, antes ¿no? de- de comenzar el podcast.
Sí, o sea, lo sacamos, pero no mencioné que yo vi un vídeo de cómo funcionaba la música y el diseño de sonido de Dark Souls. Y es interesante porque es un juego en su mayor parte, si no me equivoco, en su mayor parte sin música. O sea, no tienes una música que te acompaña constantemente. En los jefes hay música, si no me equivoco, Sí. pero, Lo hay. pero durante el mundo, o sea, durante tu exploración por el mundo, es los efectos de sonido que tengas y ya está. Y con este vídeo, era de un diseñador de sonido también, comentaba cómo la sensación de tranquilidad que te da al llegar a una hoguera. Porque cuando llegas a una hoguera tienes un motivo musical que a ti te da paz. Es decir, dentro de todo ese silencio y esa violencia que tiene Dark Souls en toda o sea, dentro de lo grotesco que es ese juego, ¿no? Cuando llegas a la hoguera, todo está en silencio, tienes tu música tranquila, tu música que te da paz, te da tranquilidad, y ayuda a ese momento de decir, estoy a salvo. O sea, he llegado a la hoguera, ahora si me muero, pues bueno, vuelvo a este punto, pero no tengo que volver a hacer todo lo que he hecho anteriormente. O sea que la música tiene o un papel narrativo o un papel de atmosfero, ¿no? De atmósfera. Atmosférico, Atmosférico, sí. eso es. Sí, yo diría que en ese caso, más que narrativo, porque no aporta nada a la historia realmente. O sea, te da esa sensación, te ayuda a esa sensación a ti. O sea, te ayuda a tener esa. Entonces es curioso, ¿no? Porque esa estamos sensación de diciendo que seguridad. hay música interactiva cuando estás interactuando con algunos de los elementos del juego, ya sea enemigos, objetos, ítems, etc. Música atmosférica y luego Sí. la propia banda sonora Pero que yo es no- yo no más lo metería en el mismo narrativa. saco. Es que ese tema en la hoguera yo no lo calificaría como atmosférico porque no te hace falta. O sea, no forma parte, no es diegético. Sin embargo, sí es narrativo porque te está hablando, te está diciendo, estás a salvo. Bueno, pero la Sí, lo música, pone. por ejemplo, en Silent Hill. Ujú. En Silent Hill. No he jugado Silent Hill. Así que no Pues sé debería de jugar qué me hoy hablas. a las 2 de la mañana, de hecho. Sí, pero yo creo que funciona igual. O sea, eso también sería narrativo. Quiero decir, funciona igual Sí, que las sí, películas de terror. exactamente. ¿no? Pero ¿creéis que sería exactamente? Yo, ya precisamente que las hablamos películas de los terror? límites de dónde ponerlos, diría que cuando la música te cuenta algo o te transmite un mensaje, sería narrativo, sea cual fuera el mensaje, y cuando no, es o bien atmosférica, perdón, o de acompañamiento y se puede fácilmente sustituir por otra y pasa sin pena ni gloria. Hablamos, por ejemplo, cuando la música de acompañamiento, para mí el ejemplo más claro es Hearthstone. Yo juego muchísimo Hearthstone y yo la música de Hearthstone la tengo siempre silenciada. Yo me pongo mi música porque o sea, a pesar de ser muy buena, es decir, una música que todo el mundo reconoce, que o sea, todo el mundo sabe cuál es la Sí, música pero de menú no de te Hearthstone. cuenta nada. Pero cuando juegas ya tu partida número 6000, Claro. prefieres escuchar tu música, porque Claro, realmente claro. el Hearthstone no te está contando nada narrativamente. Simplemente tienes la información Sin del juego. embargo, imagínate que esa música fuera adaptable y que quien fuera ganando la partida, Ujú, a ver si me explico bien, vas ganando la partida y la música va increciendo. ujú. Quizás ahí no te aburrirías de ella porque la Claro. música te está transmitiendo un mensaje, el mensaje de estás ganando. Exactamente. No estoy de acuerdo No estás de contigo en acuerdo. este caso porque al final es un juego. Esto de cuándo podemos, creo que la pregunta la has propuesto tú antes, ¿no? ¿Cuándo podemos silenciar un juego o cuándo no? Que hay gente que juega casi todo en silencio, que puede ser Sí. aberrante en algunos casos, y hay gente como yo. Incluso juegos con historia. Sí, sí, claro, Sí, eso sí. eso no me parece ni legítimo siquiera. Habría que quitarle sus pertenencias a ese A mí me parece una meterlo en la falta de cárcel. respeto. Pero, por Pero ejemplo, estás yo mancillando sí juego, tal y como el desarrollador concibió su obra, ¿no? Sí, eso es cierto. yo sí juego algunos juegos en silencio porque, por ejemplo, Hearthstone no tiene, o sea, son partidas de 15 minutos, 5 minutos, 20 minutos, depende de los mazos que estés jugando. Pero la música, aunque hubiera un crescendo mientras vas ganando y un descendendo mientras que vas perdiendo, Sí. no te dice nada. O sea, y además todas las partidas es la misma música. Yo silencio juegos como Hearthstone, como Slade Spire, por ejemplo, que la música, la banda sonora es tremenda, pero es lo que dice, a la hora 110 a la que estoy jugando Slade Spire, pues a lo mejor me pongo algo de fondo porque ni siquiera los efectos de sonido me dicen nada. Porque cuando suena el efecto de sonido, cuando te pones armadura, cuando le pegas a un rival, es que tampoco es una cuestión, no es vital para el desarrollo del juego. Y sin embargo, juegos que podrían estar en este hilo como League of Legends, yo no juego con música en League of Legends porque necesito, Concentración. no, Y la porque información. necesito la información que me dan los sonidos. Quiero decir, Bueno, si pero yo... se la quitas totalmente. ¿Perdón? Se la quitas totalmente la música. ¿A qué? Al LOL. Al revés. Ah, vale. Estoy diciendo todo lo contrario, que yo necesito esos efectos de sonido porque el League of Legends tiene música en su menú y en el primer minuto de partido tiene una especie de halo de Sí, esto, pero sí, sí. después se acaba, no tiene música. Pero, por ejemplo, si yo estoy
luchando en la línea uno contra uno y escucho una habilidad, sé que hay alguien y necesito moverme. Pero ahí la música no tiene nada que ver, ¿no? Es que estamos hablando de sonidos. De cuándo silencias un juego y cuándo no silencias el juego. Vale. Tú dices jugar en silencio totalmente. No, sí, claro, porque vale, también no, podemos que silenciar había la música porque había está- entendido bajar la música. Pues préstame atención. Es que eres Porque- tan guapo que me desconcentra. Justo antes de eso, lo que estaba diciendo es que el Light Spire, por ejemplo, los sonidos que te dan esa misma información cuando pegas, cuando te pones armadura, son sonidos intranscendentes que a mí no me dicen nada. Entonces, sí me permito silenciarlo. En League of Legends no puedo. En Apex o Fortnite, por ejemplo, necesitas No, es que de hecho creo- necesitas el sonido para controlar tu entorno. Porque si escuchas un disparo por tu derecha, Sí, tienes sí, esa sí, pero información en que es Apex muy no relevante. puedes poner música, de hecho, durante la partida. Solamente aparece cuando comienza la partida, presentan a los personajes, selecciona a la gente su personaje, y Claro. cuando ganas o pierdes la partida. Pero Durante el juego- al tirarte sí suena. Sí, todavía suena, Sí, pero sí. cuando Pero una vez que aterrizas llegas a- ya no, ya está. ya no Sí, La suena. música es porque en este caso la música interferiría con las propias mecánicas Con la del juego. información Sí, que te sí, da sí, los efectos de eso sonido. Esto volvemos a lo que comenté antes de los sonidos extradigéticos, aunque en este caso son digéticos, la mayoría, que te dan información al jugador. Es que en estos casos, en estos juegos altamente competitivos multijugador, esa información es crucial. O sea, toda información que tú puedas tener es bienvenida y no puedes prescindir de ella. Claro. Yo, por ejemplo, Overwatch, si he jugado alguna vez con música, típica partida casual que estoy echando el rato, y se nota que es que no me entero de la Eso mitad. es así, eso es verdad. No me entero de la mitad. Y sin embargo, además Overwatch tiene incluso también un poco de meme que es ya lo hondo que ha calado el tema de escuchar una línea de una ulti y decir, y yo me voy, Sí, ¿sabes? sí, sí, Porque, o sea, típica ulti de diva, por ejemplo, que te van a tirar una bomba en la cara y tienes que salir de allí corriendo. Si tú tienes juego en silencio, si no la estás viendo, no te enteras. No te enteras de que hay una bomba que te hace insta-kill que viene hacia ti. Y además estamos hablando de juegos que no son narrativos. Te estás echando una partida, lo que sea, la música no te cuenta nada, no te dice nada, es absolutamente sobra. De hecho, y el caso contrario, si tú juegas, ¿qué te digo? Un Final Fantasy o cualquier juego que tenga componente de historia single player así grande, si lo juegas en totalmente silencio, sin música y sin efectos de sonido, es aberrante. O sea, es muchísimo más difícil concentrarte en el juego en sí porque es que no tienes uno de los elementos que te acompaña en ese viaje. Sí, de hecho iba a poner el ejemplo de Darkest Dungeon, no sé si sabéis qué juego es. Yo le he echado 800 millones de horas a ese juego y soy incapaz de jugarlo en silencio. Y mira que ni la música ni los efectos de sonido te dicen nada, no te aportan información a lo que estás haciendo. Pero no soy capaz de jugar ese juego sin sonido porque la atmósfera que crea la banda sonora de Darkest Dungeon es crucial para que disfrutes del juego. O sea, esa música ominosa, de hecho, es gracioso porque la subieron a Spotify. La tengo en el móvil de estas descargadas para poder escucharla cuando yo quiera, pero claro, ¿cuándo coño quiero yo escuchar la música de Darkest Dungeon? Porque te pegas un tiro Te agobias. en cualquier momento. Claro, yo la tengo y no la he puesto. Claro. Pero es De verdad que alarma. son juegos que, claro, que esa atmósfera es tan importante para que tú disfrutas del juego que es que no puedes silenciarla, aunque la música Va asociado un poco al y género, los sonidos no, También. te digan nada. Claro, Al género del muchas juego. veces. Pero es curioso porque estaba pensando en juegos deportivos, en juegos de conducción. Y Project Gotham, Gran Turismo, tiene bandas sonoras creadas exclusivamente para Gran Turismo. Y recuerdo el 1 o el 2, en la Play 1 que jugué, que las canciones sonaban durante las partidas, quiero decir, durante las carreras. No es la típica banda sonora de menú y tal. No, durante las partidas. Y añadía algo. Pero cuando te vas diciendo, mira que te vas diciendo, si quieres ser un poco más competitivo, aunque no sea con otros jugadores, sino con la propia máquina, terminas bajando. Ya que estamos ¿sabes? hablando de esas Yo decisiones... creo que... Perdona, Sí, sí, El género es inciso. importante, está claro. Yo creo que añadía la experiencia en ese caso porque Gran Turismo cae dentro un poco del género arcade. Y el arcade, esa música frenética, ¿no? Digamos, esa experiencia de tener que estar con toda tu atención centrada en un juego que es muy rápido, es precisamente la experiencia arcade. Entonces yo Sí, creo que sí. eso es lo que te añadía de más. Y cuando quieres convertirlo en un juego de conducción un poco más competitivo es cuando quieres quitarle esa música. Diría yo. Me pasa lo mismo con FIFA. O sea, yo FIFA, que también juego mucho, lo tengo silenciado por completo. Ni escucho a los comentaristas, ni escucho la música, ni escucho Tal siquiera el cual, como ambiente yo. del estadio. Cuando el balón dan el palo, suena un palo y yo no escucho nada porque prefiero tener mi música, porque al final eso no es que no te aporta nada, ni te la quita el perder la música. De hecho, es una plataforma, ¿no? Digamos, de marketing, quizás, un FIFA o una NBA 2K.
la selección de grupos que hacen, yo no sé muy bien si les pagan a los grupos por salir o los grupos o las discográficas Pagarán los grupos por salir. Las Las discográficas para pagan al salir, juego ¿no? para salir. Sí, sí, porque, o sea, que al fin y al cabo también es como a colación de lo publicidad, que ¿no? decías tú del FIFA, ya que estamos hablando de la decisión de jugador de bajar la música o no, quitar sonidos o no, me gustaría preguntaros hasta qué punto el jugador decide la banda sonora de un videojuego cuando el videojuego te posibilita eso. Es decir, por ejemplo, volvemos al ejemplo de GTA. Cuando tú te montas en el coche y pones una radio, tú estás decidiendo qué banda sonora te está acompañando e incluso te puede apetecer darte un paseo en coche y ponerte jazz o ir a atracar un banco y ponerte tipo Los Ángeles, que era básicamente es como un Rock FM de GTA V. Entrando en el ejemplo concreto de GTA V, es o sea, tal y como yo lo veo, como yo lo pondría en pie, es un ejemplo curioso, porque sí entra dentro de la narrativa, a pesar de que sea una música puesta por el jugador. Es decir, entra dentro de que el personaje, o sea, tu personaje, o el caso de que estés jugando online, o si eres uno de los 3 personajes de... 3 o 4 de GTA V, del modo historia, ese personaje Tres. está escuchando esa música en la radio. O sea, simplemente tú estás decidiendo qué música está escuchando ese personaje, pero la narrativa está ahí. Es decir, tu personaje está conduciendo, estás yendo hacia un banco y tú quieres que la música sea esa en ese momento. Pero tu personaje está teniendo ese elemento dentro de la narrativa. Es decir, estás dentro de un coche. Sí, pero tú me estás hablando de ir hacia una misión, ¿no? Sí, Estoy hablando simplemente de o estás entrar conduciendo y pasar el tiempo. Sí, o estás conduciendo, pero quiero decir, en el ejemplo concreto de GTA, yo argumentaría que está dentro de la narrativa. Hombre, claro, GTA Vice City. Pero aunque pongas la música, o sea, aunque sea música tuya. Es decir, tú lo único que estás haciendo es crear una especie de estación de radio custom. Pero existe dentro del juego. No, y está, existe como narrativa. De hecho, hay gente que empezó a rolear porque le gustaba tanto el mundo de GTA y al final, a día de hoy, los servidores rol fíjate de GTA. en qué se ha convertido. Yo voy a hacer una cosa a partir de ahora, y es que voy a apuntar todas las palabras que decís en inglés. Y si se puede decir en castellano, os voy a dar una colleja. ¿Qué palabra hemos dicho en inglés? Todo el rato. Sí. No paráis. Increíble. Pero bueno, para contestar tu pregunta, yo creo que no hay grises en este caso. Que es, o te permite una total personalización o no te permite ninguna. O sea, evidentemente hay gente que decide quitar la música de, por ejemplo, Final Fantasy y ponerse su propia música. Gente que, bueno, pues todo el mundo tenemos nuestro problema, ¿no? Pero es una decisión personal que tú eliges, pues la quitas y punto. Pero la mayoría de los juegos, yo creo que no hay un término medio en el que no, sí, aquí se puede ir jugando. No. O juegas con la música del juego o juegas con la tuya. Es cierto. No hay, creo que GTA es el único que te da la opción esta de cambiar la música dentro del propio juego. De las pocas excepciones, sí. No, algunos Pero más al final- hay. Los de mundo abierto, Sí, Watch pero- Dogs y esto Bueno, también. claro, Watch Dogs Esto también. metía, Pero al final o eliges la música tú o no la eliges. O sea, no hay un término medio en el que te dé un nivel de personalización. De hecho, a ver, la única personalización que te puedes dar en el caso de si eres jugador de PC o si eres jugador de consola. No, y en creo que no Xbox se One, puede. lo que vas a decir, en Xbox One también se podía ¿Se hacer. podía hacer en Xbox One? Guardabas los CDs en la memoria, en el disco duro de Xbox One. No, eso también se puede hacer en Playtest. Lo que voy a decir es que tú puedes elegir qué escuchas en cada momento. O sea, yo con los controles de PC puedo bajar el sonido de League of Legends a 10 y el de mi música a 90 si quiero, porque quiero seguir escuchando los sonidos, digamos, más vitales de League of Legends, pero también quiero tener mi música. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, en los menús de la mayoría de los juegos sí que puedes elegir Sí. volumen de las voces, volumen de los efectos. Sí, volumen tal. sí. Suelen ser diálogos, sonidos o alertas y música. Exactamente. Sí. Pero el nivel de personalización que tú consigues en PC, evidentemente, no es nunca Hombre, por supuesto. el mismo con el que vas a conseguir en Play. ¿Por cuál vamos? ¿Por la 4? Por la PlayStation 4, 4 o la Xbox One, creo que son. Sí. Que te juro que no. Te juro Recordamos sé que esto es un qué hay. podcast de videojuegos con, Sí, pero con gente preparada. Para mí las consolas es una cosa que ya nunca más. Yo las Te consolas digo una solo cosa. acepto las de Nintendo. Yo me las conozco porque tengo que trabajar con ellas. Pero Claro, según una vez que juegas en PC, yo esto juego ya PC. es el mercado. pero los exclusivos, Pero para sí. eso estás tú, Manuel. Para hablar de consolas. No, para eso estoy yo. Habla yo. O, no tengo bueno, PC pero es que potente. no, tú vienes para hablar de Mega Drive. De Xbox One y- Atari. o a Atari. La Atari. Pero antes de terminar, porque ya nos va quedando poco tiempo, Ujú. hemos hablado de las bandas sonoras, de cómo surgieron, de la música en 8 bits, de si es, cómo de importantes son las bandas sonoras, los efectos de sonido, etc. Pero vamos a dar un último paso, porque estos son juegos que no son nuevos, ni mucho menos, pero sí que es verdad que son muy de nicho y que no suelen tener una presencia grande en el mercado. Y es esos que utilizan el sonido, o más bien la música incluso,
como mecánica principal. Hablamos de Guitar Hero, hablamos de los Elite Band Agents o algo así se llamaban, que no sé Elite si Beat Agents, sí, Elite Beat Agents, que no sé si os acordáis de ellos. Hablamos del The Crypt of the Necrodancer, que es el Audiosurf. último que es Audiosurf. Hay En fin, ejemplos juegos para... cuyas- Cadence of Hyrule, ahora nuevo. sí, que es Es la versión de de Crypt of the Zelda. Necrodancer de Zelda, o incluso Beat Saber, que es la realidad virtual hecha, o sea, es Guitar Hero hecho juego para realidad virtual, ¿no? Juegazo, por cierto. Prácticamente. Es Maravilloso. increíble, Increíble. los vicios son, pero, o sea, si podéis probarlo, tremendo. Ese Yo rollo no- pudimos probarlo en casa de un amigo y... Nos lo pasamos, pero de no querer soltar el mando. Sí, sí, brutal. O sea, te vuelves mezquino. Es tan bueno el juego que te vuelves mala persona. Dices, no, me toca a mí otra vez, ¿no? Pero eso, vamos, estos juegos son como una nueva... Es un nicho porque cuando lo presentamos así era como el último paso, ¿no? De la música y el videojuego. Pero en realidad, Guitar Hero nació, iba a decir, salió hace ¿cuánto tiempo? ¿10 años? ¿12, Más, 13, más, 14? más. 15, ¿no? 15 O- años. 2004 no. Creo Para que Super un poquito Nintendo, después. estaban los bongos del Donkey Kong. Sí, por ejemplo. Había un claro. juego de bongo, que era la música En es Super la me- Nintendo había bongos ya, eso no era para GameCube. Perdón, Nintendo 64 creo que era, ¿no? Si no es Nintendo 64, Creo que es GameCube. Pues Yo creo sí, que es GameCube. Los- ¿eh? los pero bongos son de GameCube, GameCube. GameCube De todas salió en formas- 2004 Sí, por ahí. aproximadamente. A nivel de GameCube accesorios es- y recreativa. GameCube ya es sabemos vecina de la que- Play 2. Sí, es por del ahí anda. estilo, es por ahí andará. Entonces, o sea, esos juegos, Mm. ¿cómo los calificamos? ¿Son un nicho? ¿Son otro estilo? Se puede mezclar porque al final el Crypt of the Necrodancer es una especie de RPG mezclado con la mecánica roguelike. musical, roguelike, Sí. dungeon crawler, todo esto en términos en inglés, ¿no? Para que me deis colleja. Podemos poner un bote aquí y echando... El voto de las palabrotas y el voto de, Exacto. Y el voto de la... de los de los- anglicismos. correcto. A ver, para empezar, sí, es un género nuevo. O sea, de hecho, si no me equivoco, en Steam está como género musical. O sea, al final es esa última fusión entre la música y los videojuegos. Es decir, la música se convierte en un evento más dentro incluso de la programación, digamos. Es decir, ocurre este evento y la música inmediatamente hace esto. No sé si Guitar Hero fue el primero, creo que no. Imagino que había algo No antes, fue el primero, pero pero Guitar Hero fue el boom. Sí, correcto. El máximo exponente explosión. De hecho, Guitar Hero además es un caso muy curioso porque nació, destrozó el mercado, o sea, se volvió súper popular y murió. Tal y como apareció, unos cuantos años después, murió. Sí, bueno, o sea, sacaron como 6 versiones de Guitar Hero. Guitar Hero 1, 2, 3, Saturación Guitar Hero del mercado, Rock, Guitar básicamente. Hero Disney, Mm. Guitar Hero Call of Duty. Y o sea, Rock Band. Y Rock Band. y eso es. bueno, y los Rock Band. Que Por llegó eso- Ubisoft y dijo, yo también quiero. Claro, y sacaron también dos o tres Rock Band. Creo que Rock Band duró bastante menos que Guitar Hero. El caso es que... Bueno, y perdona, estoy entro en el porque se nos está olvidando SingStar. Muy bueno, por supuesto, pero... Bueno, que termine... Aunque eso, eso quizás Pero es el a mí me clásico gustaría karaoke, diferenciar. No, es que quería comentar una Es que cosa me ahora, gustaría pero... ¿Puedo? Creo que no. ¿no? Peleados, por favor. Que me gustaría diferenciar los Manu. que son los que tienen que ver con música en sí, con instrumentos musicales y Eso es lo tal. que yo quería decir. Exactamente, de los que son aquellos que utilizan la música como mecánica, porque no es lo mismo el Crypt que un Guitar Hero. Eso No es. tiene nada que ver. Simulación o arcade, aunque ya sabemos Exacto. que es arcade también un Guitar Hero, Claro. pero me refiero a simular una experiencia de la vida real, Exactamente. tocar la guitarra, tocar la batería, cantar. De Exactamente. hecho, lo voy a llevar más allá todavía. ¿Sabéis qué juego es Rocksmith? No. ¿Lo conocéis? A mí me suena. Rocksmith es una especie de Guitar Hero para aprender guitarra. O sea, es un juego que sacó... Es de Ubisoft también, si mal no recuerdo. Sí, es de Ubisoft. Y te viene... O sea, puedes comprar el pack que viene literalmente con una Les Paul Junior, si no me equivoco, y con el cable que es de cable de guitarra jack normal y corriente a un USB. Y el juego reconoce las notas Ujú. y tiene diferentes minijuegos para aprender escalas, acordes, tiene un montón de canciones, tiene DLCs, los que quieras, para meterle canciones nuevas. Y es una especie de eso, de Guitar Hero, pero tú en lo que ves en pantalla son las 6 cuerdas de la guitarra con los números de los trastes y lo que te viene o sea, digamos, lo que viene del fondo y tienes que tocar, ¿no? Como igual que en el Guitar Hero, es como si fuese la línea de Guitar Hero, pero por 6 y a lo largo de todo el mástil. Entonces tú aprendes a tocar la guitarra, o es el objetivo del juego, aprender a tocar la guitarra con eso. Entonces ya es, digamos, como, o sea, es ya la última fusión porque Sí, es que sí, estás... Pero eso no es un tutorial interactivo. Un Flight Simulator. Quiero decir, al final es como un Flight Simulator, o incluso, mira, voy a decir una burrada a lo mejor, pero como los talleres de estos de mecanografía antiguos en los que te salían las palabras, pulsa aquí, al final, yo creo que eso no es un video, o sea, es un videojuego Pero se lo lleva por más a... su formato, digamos, por su forma de crearlo, pero es un tutorial interactivo, al fin y al cabo. El videojuego es Puedo una estar de herramienta. acuerdo,
Puedo estar de acuerdo, pero Claro. también se lo llevan un poco más a lo lúdico y hacen arcades con ese tipo de... Ya eso es otra... O sea, por ejemplo, hay un juego que es de velocidad de escalas, de simplemente escala arriba, escala abajo para coger un poco de soltura y velocidad, en el que básicamente cada nota de la escala, tú estás en un coche y tienes que esquivar otros coches, entonces cada nota de la escala es un giro. Ujú. Y básicamente cada vez va más rápido, es un arcade, cada vez va más rápido y tú cuanto más lejos llegas, más puntuación tienes. Entonces, estoy de acuerdo contigo, o sea, pero en ese punto como que le dan ese girito para Claro, que termine de entonces ser al un final juego. lo que separa el videojuego de la simulación, por así decirlo, es el objetivo. Ujú. Ujú. Porque un simulador Sí. normalmente puede tener como objetivo o bien divertirte, entretenerte, echar el rato, bien conseguir una puntuación concreta o bien aprender a hacer bien lo que estás haciendo. Sí, aunque realmente, por ejemplo, Flight Simulator no solamente lo usa gente que quiere aprender, ¿no? También hay gente que por ocio Claro, y no claro, por tener eso- por dinero eso- para comprarse un avión o pagarse un Sí, pero curso por de ejemplo, piloto. más que Flight Simulator yo diría los simuladores de vuelo comerciales de que se utilizan para entrenamiento, realmente. O sea, es un entorno interactivo, pero no es un videojuego. Claro, O sea, claro. tú no considerarías eso un videojuego, No, en el momento realmente. en el que no hay tabla de puntuaciones, no hay logros, no hay Exactamente. nada hecho, gamificado. De hecho, volviendo a Rocksmith, efectivamente, cuando tú estás tocando una canción en Rocksmith, hay puntos basados en lo poco que te equivoques, ¿no? Ujú. Pero tu objetivo ahí es tocar la guitarra, no es otro. Cuando te metes en esos minijuegos que digo de Royal Arcade, sí podemos argumentar que es un poco más lúdico. Pero. Cuando hay una puntuación o una recompensa de algún tipo. Más que yo diría más bien cuando la guitarra es tu mando. O sea, cuando el objetivo no es tocar la guitarra, sino que la guitarra es un medio para llegar a otro lado, ahí es cuando Exactamente. se. Cuando ahí el es videojuego cuando- no es una herramienta Exactamente. Exactamente. Cuando la guitarra es una Yo herramienta para quería. todo eso, sí. Me quería meter, cambiando un poco de juego, me quería meter en el debate de Creed of the Necrodancer. Hablamos bueno, para que no lo sepas, es un juego que todo tu movimiento se basa en la música. Es decir, tienes que ir a compás con todo lo que está ocurriendo. Es como si fuese una especie de Dance Dance Revolution de te llegan las notas y tienes que darle en ese momento. Pero. Si no tienes ritmo, estás muerto. Exactamente. Pero Literalmente. es un dungeon crawler. Tú estás en una mazmorra y tienes que avanzar y tienes que atacar y todo lo haces al ritmo de la música. La música, bueno, obviamente forma parte de la mecánica del juego, pero ¿diríais vosotros que es diegética? Es decir, ¿forma parte del juego? Yo apuesto fuertemente a que sí. Pues yo he puesto fuertemente a que no. Yo he puesto Pues- fuertemente a que no. Vaya 2 contra No. 1, Rubén. No lo he jugado, pero por lo O que sea, has descrito, no. recordemos lo de diegético. O sea, entra en la narrativa del juego, el personaje que estás moviendo escucha esa música. Mira, En teoría no lo sabes, pero se supone que no, que la música está como mecánica. yo para creo que el tú juego Claro. juegues. te quiere dar una pista con. No he jugado, o sea, he jugado poquísimo Yo juego muy a poco Creed también. porque Entonces, ¿para qué es que opinas? se me da fatal. Lo mismo, Pero- lo mismo resulta que en la historia te cuentan que sí que Claro, lo escuchas, claro, ¿sabes? claro, Entonces, bueno, El vendedor, si no me equivoco, el señor este de barba. ahí era el siguiente punto. Exactamente. Él Creo que canta. el juego te quiere dar una pista de que tu jugador se está escuchando la música porque su música, si es él cantando, que cuanto más te vas acercando, más se va intensificando. Él canta al ritmo de la música. Exactamente. Entonces, sí entiendo por ahí que tu personaje, debido a que se mueve con la música y escucha a ese tendero cantante, sí escucha toda la banda sonora. Quiero Yo- entender que sí. Yo quiero, o sea, tal y como yo lo entiendo, yo argumentaría que es extradiegética también. Diría que forma parte de la mecánica y que el tendero sí es diegético. O sea, es una especie de. ¿Cómo lo diría? Para el tendero es una especie de Deus Ex Machina Ujú. musical. Es decir, que él tiene cierto conocimiento de que hay algún tipo de música y la escucha. Volvemos a lo mismo. No hemos avanzado la historia del juego. Lo mismo hay un tío que te dice hay una música que suena celestialmente y todo el mundo la escucha. Estamos aquí haciendo un tonto. Pero ¿por qué queréis hacer la diferencia entre extradiegética y diegética? Porque, No, por porque se curio- difuminan las líneas. O sea, de hecho, esto en el cine pasa menos. En el cine normalmente tú tienes muy claro dónde está. O sea, en qué plano está cada cosa. Sin embargo, los videojuegos hay ciertos casos como este, en el cual no terminas de tener claro o sea, qué función tiene la música. Es súper No, famosa sí, sí. la transición de una banda sonora que se va como diluyendo a través de una radio, por ejemplo, y de Hola. repente suena con ese Pero ¿por qué filtro de radio. Recalco, ¿por qué queréis hacer la diferencia? No, entiendo- por curiosidad. Por por- debate. por mero Sí, debate. por- No, sí. ya. ¿Y por qué no? O sea, culo o codo, ¿no? Culo o codo es esto, En, ¿no? sí, sí, en sí. Portal, culo por codo ejemplo, creo que la banda sonora. Ponle un pitio cuando diga culo codo que no sabemos si hay derechos, tío. Perdón. Bueno, pues cabeza o
O casi bastante. Venga. Vale. Casi bastante. No, pero a mí me parece una buena pregunta y un buen debate para terminar, que nos va a hacer quedar como auténticos imbéciles si en algún momento del juego se dice expresamente que todo el mundo escucha esa música. Exactamente. Bueno, Por lo tanto- como esto se va a subir, si efectivamente se escucha, por favor, ponedlo en los comentarios. Por favor, que nos enteremos, porque, o sea, Y, es por interesante. supuesto, y queremos insultos. Siempre. Necesitamos insultos. Como el pan de cada día. Bueno, pues vamos a terminar con esto. Vamos a hacer esa pregunta. Si alguien sabe, si alguien ha jugado bien a Crypt of the Necrodancer, que nosotros no somos esa persona, que nos lo aclare. Oye, No tenemos ritmo. la protagonista del juego escucha la música, no la escucha. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo ¿Es creo- diegética o no es Es diegética? diegética. Es importante De hecho, sí, también. admitimos insultos siempre y cuando uséis las palabras diegética o vuestra diegética. Es decir, Exactamente. podéis decir perfectamente, es diegética, hijos de puta. Exactamente. La falta de respeto pero tiene que venir con un conocimiento, con un Claro, estudio claro. de la causa. Claro, ¿Vale? o sea, nos puedes insultar si nos vas a corregir. Exactamente. Es decir, hay que- Sí. para que nos entre bien y para que nos enteremos, nos tienes que insultar. Claro, no es gratis tampoco. Es decir, Exactamente. lo de hijos de puta y ya está, no. No. Con un Tiene que venir sentido con- académico. constructivo. Bien, pues, ¿queréis decir algo más? ¿Queréis despediros? ¿Queréis mandarle un saludo a alguien concretamente? A mi madre, que ya mismo voy a almorzar y la quiero mucho. Pues yo creo que es que ni siquiera os voy a dejar que saludéis vosotros, porque con esto creo que es el mejor cierre de un podcast que se ha hecho En la historia. en los últimos 5 minutos. Así que nos vemos en el siguiente y hasta luego. Hasta luego. Un placer, como siempre. Hasta luego.